Vamos allá. Hoy nos adentramos de lleno en un tema que la verdad es fascinante. ¿Qué es exactamente la ciencia política? Y ojo, no estamos hablando de las típicas discusiones de sobremesa o de debates de pasillo. Para nada. Hablamos de una disciplina súper rigurosa y profunda. Vamos a ir paso a paso desgranando esas definiciones clave que separan lo que es pura filosofía abstracta de la ciencia empírica de hoy en día. Así que es el momento perfecto para ponernos unas lentes completamente nuevas y observar la realidad política desde otra perspectiva. Para arrancar, hay que poner sobre la mesa una incógnita gigantesca. Teóricos de la talla de Floro H. Gómez Pineda o Miquel Caminal nos lanzan esta pregunta, que es clave. ¿Es de verdad posible un conocimiento científico de la realidad política? Y claro, este es el gran misterio de todo nuestro recorrido de hoy. Porque no se trata solo de ver quién gana unas elecciones o quién aprueba una ley, sino de plantearnos, ¿podemos medir, analizar y entender estos fenómenos con la misma exactitud que otras ciencias más formales? Para resolver ese misterio de una forma estructurada, esta va a ser nuestra hoja de ruta. Primero, veremos si de verdad existe una ciencia de la política. Segundo, pasaremos al estudio del poder. Tercero, analizaremos la maquinaria del sistema político en sí. Y para rematar, el cuarto punto, desentrañaremos los conceptos de polity, politics y policy. Vale, pues vamos a meternos de lleno en el número 1. ¿Una ciencia de la política? Vamos a definir los límites exactos de esta disciplina. Fijémonos bien en esto porque el célebre pensador Norberto Bobbio nos ayuda a separar las aguas de una forma clarísima. Por un lado tenemos el sentido amplio. Esto abarca literalmente toda la filosofía y los estudios políticos desde la mismísima antigüedad. Ya sabéis, los grandes teóricos de la historia. Pero claro, por otro lado, Bobbio nos habla del sentido estricto. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Este nos lleva de cabeza a la ciencia política contemporánea, que nace a partir de una corriente conductista. Esta rama estricta, la ciencia política positiva, no se queda imaginando cómo debería ser el mundo ideal, sino que se dedica a observar con lupa y de forma rigurosa cómo se comportan realmente los actores bajo premisas puramente científicas. Y para darle el peso académico definitivo a esta visión científica moderna, Floro H. Gómez Pineda lo clava. Él afirma que esta ciencia tiene por objeto averiguar de manera sistemática, objetiva y rigurosa por la organización, consolidación, distribución, ejercicio y conservación del poder a lo largo de 2 milenios y medio. Quedémonos con esas 3 palabras, sistemática, objetiva y rigurosa. Son absolutamente cruciales. Son, literalmente, lo que eleva este campo muchísimo más allá de la simple opinión, dotándolo de una metodología estructurada y totalmente empírica. Y esto nos lleva directos al punto 2, el estudio del poder, el verdadero motor que impulsa todo el sistema. Vamos a ver cómo se construye todo esto, porque está claro que cualquier sistema necesita una fuente de energía, ¿verdad? Pues en política, esa energía es, sin duda alguna, el poder. Y en su esencia más pura, el poder se define como la capacidad que tiene un actor social para influir sobre otros. Pero ojo al dato, que esto es importantísimo. El poder no es algo que se quede encerrado exclusivamente en los pasillos de un parlamento o en las altas esferas del gobierno. ¿Qué va? Es una constante universal. Aparece siempre que haya como mínimo 2 seres humanos relacionándose. Está vivito y coleando en cada rincón de nuestra sociedad. Y esto ilustra brillantemente cómo esa teoría tan académica aterriza de golpe en nuestro día a día. Porque el poder no es algo invisible, toma un montón de formas súper concretas. A gran escala, claro, lo vemos en la guerra o en la paz. Pero también asoma en la negociación más cotidiana, cuando intentamos llegar a un consenso o cuando simplemente mostramos disenso. Está presente en la autoridad y en la obediencia, en esa búsqueda incansable de justicia y orden, y como no, en los extremos, como el cambio social o incluso la revolución. Básicamente cualquier interacción con intenciones de enfrentar intereses es, al fin y al cabo, un puro ejercicio de poder. Para encajar toda esta idea del poder dentro de la estructura moderna, el antropólogo Daniel Javier Calvanagua nos da una perspectiva que es una auténtica pasada. Nos cuenta que la ciencia política es un estudio conductual que analiza los gobiernos y el Estado, sí, pero pone el foco en algo vital, cómo los habitantes comunes y corrientes buscan y ejercen ese poder frente a las instituciones. Es decir, nos demuestra que el poder no flota por ahí en medio de la nada, fluye a través de unas estructuras súper concretas que nuestra misma sociedad ha ido construyendo con el paso del tiempo. Pasamos al número 3, el sistema político, esa maquinaria necesaria para procesar el poder. Aquí llegamos a un concepto moderno que es el corazón de la disciplina. Lo acuñó David Easton. Para él, el sistema político es entender la vida política como un sistema de conducta en constante interacción con su entorno. ¿Y por qué resulta tan importante esto? Pues porque esta categoría cumple un requisito indispensable, tiene referentes empíricos. En cristiano, es algo que se puede medir, observar y someter a un análisis exhaustivo. Y eso, una vez más, nos aleja de la pura filosofía abstracta y nos mete de lleno en la ciencia.
Vale, vamos a desgranar cómo funciona esta maquinaria de Easton en 3 pasos. Paso número 1, las interacciones entre las piezas del puzzle. Aquí hablamos del poder ejecutivo, el legislativo, el judicial, los partidos y, por supuesto, la propia sociedad, todos rozándose y relacionándose entre sí. En el paso 2, todo este enjambre procesa y reacciona a los estímulos y demandas de su entorno. Y por fin, en el paso 3, de ese cóctel tan complejo salen resultados. Y estos resultados son críticos, porque son los que van a mantener el orden de las cosas o van a provocar un cambio brutal en todo el sistema. Es un ciclo perpetuo y fascinante. Y llegamos al bloque final, el número 4, Polity, Politics y Policy, las dimensiones fundamentales de la política. Así que el punto crucial es este impecable marco analítico de Miquel Caminal que resume de un plumazo toda la estructura de la ciencia política. Fijémonos en las 3 partes. Primero tenemos Polity, que es la estructura, el esqueleto del sistema político, y las instituciones formales. Pensemos en ello como el escenario del teatro. Luego está Politics, que es el proceso vivo, el comportamiento de los actores, esa lucha del día a día por conseguir influencia. Esa sería la obra que se representa en nuestro escenario. Y finalmente Policy, que no son más que los resultados concretos, las políticas públicas y cómo se gestiona todo al final. Estructura, proceso y resultado. 3 elementos que son absolutamente inseparables si queremos analizar el mundo real. Y para cerrar, toca plantear una reflexión final para darle un par de vueltas. Después de todo este recorrido, desde esa filosofía histórica tan amplia hasta llegar a una ciencia sistémica con conductas que podemos medir y estructuras tan claras. Con todas estas definiciones científicas en la mano, ¿cómo cambia nuestra forma de observar el orden, el disenso y las interacciones de poder en nuestro día a día? De repente, cada decisión de una institución o cada movimiento social deja de ser algo al azar. Todos son engranajes de un sistema riguroso en pleno funcionamiento. Este enfoque verdaderamente nos permite ver mucho más allá de la superficie y entender cómo opera el mundo en realidad. Ahí lo dejamos para la reflexión.